La Biblia Dios habla hoy. 24 de diciembre. Nuestro Dios está en el cielo. Salmo 115. Señor, glorifícate a ti mismo, y no a nosotros. Glorifícate, por tu amor y tu verdad. ¿Por qué han de preguntar los paganos? ¿Dónde está nuestro Dios? Nuestro Dios está en el cielo. Él ha hecho todo lo que quiso. Los ídolos de los paganos son oro y plata. Objetos que el hombre fabrica con sus manos. Tienen boca, pero no pueden hablar. Tienen ojos, pero no pueden ver. Tienen orejas, pero no pueden oír. Tienen narices, pero no pueden oler. Tienen manos, pero no pueden tocar. Tienen pies, pero no pueden andar. Ni un solo sonido sale de su garganta. Iguales a esos ídolos. Son quienes los fabrican. Y quienes en ellos creen. Israelitas, confíen en el Señor. Él nos ayuda y nos protege. Sacerdotes, confíen en el Señor. Él nos ayuda y nos protege. Ustedes que honran al Señor, confíen en Él. Él nos ayuda y nos protege. El Señor se ha acordado de nosotros. Y nos bendecirá. Bendecirá a los israelitas. Bendecirá a los sacerdotes. Bendecirá a los que lo honran. A grandes y pequeños. Que el Señor les aumente la descendencia. A ustedes y a sus hijos. Que el Señor, Creador del cielo y de la tierra, les dé a ustedes su bendición. El cielo pertenece al Señor. Y al hombre le dio la tierra. Los que han bajado al mundo del silencio. Los que ya han muerto, no pueden alabar al Señor. Pero nosotros lo alabaremos. Ahora y siempre. Aleluya. Oración de gratitud. Salmo 116. Amo al Señor porque ha escuchado mis súplicas. Porque me ha prestado atención. Toda mi vida lo invocaré. La muerte me enredó en sus lazos. La angustia del sepulcro me alcanzó. Y me hallé preso del miedo y del dolor. Entonces invoqué el nombre del Señor. Y le rogué que me salvara la vida. El Señor es justo y compasivo. Nuestro Dios es todo ternura. El Señor cuida de los sencillos. Cuando yo estaba sin fuerzas, me salvó. Ahora sí, puedo volver a sentirme tranquilo. Porque el Señor ha sido bueno conmigo. Porque me ha librado de la muerte. Porque me ha librado de llorar y de caer. Seré obediente al Señor. En el mundo de los que viven. Yo tenía fe, a pesar de que decía que era grande mi aflicción. Desesperado, afirmé que todo hombre es mentiroso. ¿Cómo podré pagar al Señor todo el bien que me ha hecho? Levantaré la copa de la salvación. E invocaré su nombre. Cumpliré mis promesas al Señor. En presencia de todo su pueblo. Mucho le cuesta al Señor ver morir a los que lo aman. Oh Señor, yo soy tu siervo. Yo soy el hijo de tu sierva. Tú has roto los lazos que me ataban. En gratitud, te ofreceré sacrificios. E invocaré, Señor, tu nombre. Cumpliré mis promesas al Señor. En presencia de todo su pueblo. En los atrios del templo del Señor. En medio de ti, Jerusalén. Aleluya. Alabanza al Señor. Salmo 117. Naciones y pueblos todos. Alaben al Señor. Pues su amor por nosotros es muy grande. La fidelidad del Señor es eterna. Aleluya. El poder del Señor es extraordinario. Salmo 118. Den gracias al Señor, porque Él es bueno. Porque su amor es eterno. ¿Qué digan los israelitas? El amor del Señor es eterno. ¿Qué digan los sacerdotes? El amor del Señor es eterno. ¿Qué digan los que honran al Señor? El amor del Señor es eterno. En mi angustia llamé al Señor. Él me escuchó y me dio libertad.
El Señor está conmigo, no tengo miedo. ¿Qué me puede hacer el hombre? El Señor está conmigo, Él me ayuda. He de ver derrotados a los que me odian. Es mejor confiar en el Señor que confiar en el hombre. Es mejor confiar en el Señor que confiar en grandes hombres. Todas las naciones me rodearon, pero en el nombre del Señor las derroté. Me rodearon por todos lados, pero en el nombre del Señor las derroté. Me rodearon como avispas, pero su furia se apagó como fuego de espinos. En el nombre del Señor las derroté. Me empujaron con violencia, para que cayera. Pero el Señor vino en mi ayuda. Yo canto al Señor, que me da fuerzas. Él es mi Salvador. En las casas de los hombres fieles hay alegres cantos victoriosos. El poder del Señor alcanzó la victoria. El poder del Señor es extraordinario. El poder del Señor alcanzó la victoria. No moriré, sino que he de vivir para contar lo que el Señor ha hecho. El Señor me ha castigado con dureza, pero no me ha dejado morir. Abran las puertas del templo, que quiero entrar a dar gracias al Señor. Esta es la puerta del Señor, y por ella entrarán los que le son fieles. Te doy gracias, Señor, porque me has respondido, y porque eres mi Salvador. La piedra que los constructores despreciaron se ha convertido en la piedra principal. Esto lo ha hecho el Señor, y estamos maravillados. Este es el día en que el Señor ha actuado. Estemos hoy contentos y felices. Por favor, Señor, sálvanos. Por favor, Señor, haz que nos vaya bien. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendecimos a ustedes desde el templo del Señor. El Señor es Dios, Él nos alumbra. Comiencen la fiesta y lleven ramas hasta los cuernos del altar. Te doy gracias y alabo tu grandeza, porque tú eres mi Dios. Den gracias al Señor, porque Él es bueno, porque su amor es eterno. Proverbios 24. No tengas envidia de los malvados, ni ambiciones estar en su compañía, porque solo piensan en la violencia, y no hablan más que de hacer lo malo. Con sabiduría se construye la casa, y con inteligencia se ponen sus cimientos. Con conocimiento se llenan sus cuartos de objetos valiosos y de buen gusto. Vale más hombre sabio que hombre fuerte. Vale más el saber que el poder, pues la guerra se hace con buenos planes, y la victoria depende de los muchos consejeros. El necio no sabe qué decir ante el tribunal, pues la sabiduría está fuera de su alcance. ¿Quién solo piensa en hacer daño? Gana fama de malintencionado. La intención del necio es el pecado. No hay quien soporte al insolente. Si te desanimas cuando estás en aprietos, no son muchas las fuerzas que tienes. Salva a los condenados a muerte. Libra del peligro a los que están por morir. Pues aunque afirmes que no lo sabías, el que juzga los motivos habrá de darse cuenta. Bien lo sabrá el que te vigila, el que paga a cada uno según sus acciones. Come, hijo mío, la dulce miel del panal. Prueba lo deliciosa que está. Así de dulces te parecerán la sabiduría y el conocimiento. Si los encuentras, tendrás un buen fin, y tu esperanza jamás será destruida. No hagas planes malvados en contra del hombre honrado, ni causes destrozos en la casa donde vive. Porque aunque caiga 7 veces, otras tantas se levantará. Pero los malvados se hundirán en la desgracia. No te alegres ni hagas fiesta por los tropiezos y caídas de tu enemigo, porque al Señor no le agradará ver esto, y entonces su enojo se apartará de él. No te enojes por causa de los malvados, ni sientas envidia de los perversos, porque el malvado no tendrá un buen fin. El malvado se apagará como una lámpara. Honra a Dios y al Rey, hijo mío. No te juntes con los enemigos, porque su ruina llega en un instante.
y nadie sabe el castigo que Dios y el rey pueden dar. También estos son dichos de los sabios. No está bien que en los tribunales se discrimine a nadie, al que declara inocente al culpable. Los pueblos lo maldicen y las naciones lo desprecian. Pero a quienes lo castigan, les va bien. Y la gente los cubre de bendiciones. El que da buenas respuestas es como si diera un beso en los labios. Arregla tus negocios en la calle y realiza tus tareas en el campo. Y luego podrás construir tu casa. No declares sin razón contra tu prójimo, ni hagas afirmaciones falsas. No pienses jamás en vengarte, haciéndole al otro lo mismo que él te hizo. Pasé por el campo del perezoso y por el viñedo del hombre falto de seso. Y lo que vi fue un terreno lleno de espinos, con su cerca de piedras derrumbada. Al ver esto, lo grabé en mi mente. Lo vi y aprendí esta lección. Mientras tú sueñas y cabeceas, y te cruzas de brazos para dormir mejor, la pobreza vendrá y te atacará, como un vagabundo armado. Lucas 1. Dios habla hoy. Prólogo. Muchos han emprendido la tarea de escribir la historia de los hechos que Dios ha llevado a cabo entre nosotros, según nos los transmitieron quienes desde el comienzo fueron testigos presenciales y después recibieron el encargo de anunciar el mensaje. Yo también, excelentísimo Teófilo, lo he investigado todo con cuidado desde el principio, y me ha parecido conveniente escribirte estas cosas ordenadamente, para que conozcas bien la verdad de lo que te han enseñado. Un ángel anuncia el nacimiento de Juan el Bautista. En el tiempo en que Herodes era rey del país de los judíos, vivía un sacerdote llamado Zacarías, perteneciente al turno de Abías. Su esposa, llamada Isabel, descendía de Aarón. Los dos eran justos delante de Dios y obedecían los mandatos y leyes del Señor de manera intachable. Pero no tenían hijos, porque Isabel era estéril. Además, los dos eran ya muy ancianos. Un día en que al grupo sacerdotal de Zacarías le tocó el turno de oficiar delante de Dios, según era costumbre entre los sacerdotes, le tocó en suerte a Zacarías entrar en el santuario del templo del Señor para quemar incienso. Mientras se quemaba el incienso, todo el pueblo estaba orando afuera. En esto se le apareció a Zacarías un ángel del Señor, de pie al lado derecho del altar del incienso. Al ver al ángel, Zacarías se quedó sorprendido y lleno de miedo. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no tengas miedo, porque Dios ha oído tu oración, y tu esposa Isabel te va a dar un hijo, al que pondrás por nombre Juan. Tú te llenarás de gozo, y muchos se alegrarán de su nacimiento, porque tu hijo va a ser grande delante del Señor. No tomará vino ni licor, y estará lleno del Espíritu Santo desde antes de nacer. Hará que muchos de la nación de Israel se vuelvan al Señor su Dios. Este Juan irá delante del Señor, con el espíritu y el poder del profeta Elías, para reconciliar a los padres con los hijos y para que los rebeldes aprendan a obedecer. De este modo preparará al pueblo para recibir al Señor. Zacarías preguntó al ángel: ¿Cómo puedo estar seguro de esto? Porque yo soy muy anciano y mi esposa también. El ángel le contestó: Yo soy Gabriel, y estoy al servicio de Dios. Él me mandó a hablar contigo y darte estas buenas noticias. Pero ahora, como no has creído lo que te he dicho, vas a quedarte mudo, no podrás hablar hasta que, a su debido tiempo, suceda todo esto. Mientras tanto, la gente estaba afuera esperando a Zacarías y preguntándose por qué tardaba tanto en salir del santuario. Cuando al fin salió, no les podía hablar. Entonces se dieron cuenta de que había tenido una visión en el santuario, pues les hablaba por señas, y siguió así, sin poder hablar. Cumplido su servicio, Zacarías se fue a su casa. Después de esto, su esposa Isabel quedó encinta, y durante 5 meses no salió de su casa, pensando: el Señor me ha hecho esto ahora, para que la gente ya no me desprecie. Un ángel anuncia el nacimiento de Jesús. A los 6 meses, Dios mandó al ángel Gabriel a un pueblo de Galilea llamado Nazaret, donde vivía una joven llamada María. Era virgen, pero estaba comprometida para casarse con un hombre llamado José, descendiente del rey David. El ángel entró en el lugar donde ella estaba, y le dijo: Salve, llena de gracia.
el Señor está contigo. María se sorprendió de estas palabras, y se preguntaba qué significaría aquel saludo. El ángel le dijo: María, no tengas miedo, pues tú gozas del favor de Dios. Ahora vas a quedar encinta, tendrás un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Será un gran hombre, al que llamarán Hijo del Dios Altísimo, y Dios el Señor lo hará rey, como a su antepasado David, para que reine por siempre sobre el pueblo de Jacob. Su reinado no tendrá fin. María preguntó al ángel: ¿Cómo podrá suceder esto, si no vivo con ningún hombre? El ángel le contestó: El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Dios Altísimo se posará sobre ti. Por eso, el niño que va a nacer será llamado Santo e Hijo de Dios. También tu parienta Isabel va a tener un hijo, a pesar de que es anciana, la que decían que no podía tener hijos, está encinta desde hace 6 meses. Para Dios no hay nada imposible. Entonces María dijo: Yo soy esclava del Señor, que Dios haga conmigo como me has dicho. Con esto, el ángel se fue. María visita a Isabel. Por aquellos días, María se fue deprisa a un pueblo de la región montañosa de Judea, y entró en la casa de Zacarías y saludó a Isabel. Cuando Isabel oyó el saludo de María, la criatura se le estremeció en el vientre, y ella quedó llena del Espíritu Santo. Entonces, con voz muy fuerte, dijo: Dios te ha bendecido más que a todas las mujeres, y ha bendecido a tu hijo. ¿Quién soy yo, para que venga a visitarme la madre de mi Señor? Pues tan pronto como oí tu saludo, mi hijo se estremeció de alegría en mi vientre. Dichosa tú por haber creído que han de cumplirse las cosas que el Señor te ha dicho. María dijo: Mi alma alaba la grandeza del Señor. Mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador. Porque Dios ha puesto sus ojos en mí, su humilde esclava. Y desde ahora siempre me llamarán dichosa. Porque el Todopoderoso ha hecho en mí grandes cosas. Santo es su nombre. Dios tiene siempre misericordia de quienes lo reverencian. Actuó con todo su poder. Deshizo los planes de los orgullosos. Derribó a los reyes de sus tronos. Y puso en alto a los humildes. Llenó de bienes a los hambrientos. Y despidió a los ricos con las manos vacías. Ayudó al pueblo de Israel, su siervo. Y no se olvidó de tratarlo con misericordia. Así lo había prometido a nuestros antepasados. A Abraham y a sus futuros descendientes. María se quedó con Isabel unos 3 meses, y después regresó a su casa. Nacimiento de Juan el Bautista. Al cumplirse el tiempo en que Isabel debía dar a luz, tuvo un hijo. Sus vecinos y parientes fueron a felicitarla cuando supieron que el Señor había sido tan bueno con ella. A los 8 días, llevaron a circuncidar al niño, y querían ponerle el nombre de su padre, Zacarías. Pero su madre dijo: No. Tiene que llamarse Juan. Le contestaron: No hay nadie en tu familia con ese nombre. Entonces preguntaron por señas al padre del niño, para saber qué nombre quería ponerle. El padre pidió una tabla para escribir, y escribió: Su nombre es Juan. Y todos se quedaron admirados. En aquel mismo momento Zacarías volvió a hablar, y comenzó a alabar a Dios. Todos los vecinos estaban asombrados, y en toda la región montañosa de Judea se contaba lo sucedido. Todos los que lo oían se preguntaban a sí mismos: ¿qué llegará a hacer este niño? Porque ciertamente el Señor mostraba su poder en favor de él. El himno de Zacarías. Zacarías, el padre del niño, lleno del Espíritu Santo y hablando proféticamente, dijo: Bendito sea el Señor, Dios de Israel. Porque ha venido a rescatar a su pueblo. Nos ha enviado un poderoso Salvador. Un descendiente de David, su siervo. Esto es lo que había prometido en el pasado. Por medio de sus santos profetas. Que nos salvaría de nuestros enemigos. Y de todos los que nos odian. Que tendría compasión de nuestros antepasados. Y que no se olvidaría de su santa alianza. Y este es el juramento que había hecho a nuestro padre Abraham. ¿Qué nos permitiría? Vivir sin temor alguno. Libres de nuestros enemigos.
para servirle con santidad y justicia, y estar en su presencia toda nuestra vida. En cuanto a ti, hijito mío, serás llamado profeta del Dios Altísimo, porque irás delante del Señor, preparando sus caminos, para hacer saber a su pueblo que Dios les perdona sus pecados y les da la salvación. Porque nuestro Dios, en su gran misericordia, nos trae de lo alto el sol de un nuevo día, para dar luz a los que viven en la más profunda oscuridad, y dirigir nuestros pasos por el camino de la paz. El niño crecía y se hacía fuerte espiritualmente, y vivió en los desiertos hasta el día en que se dio a conocer a los israelitas. Ezequiel 35. Dios habla hoy. Profecía contra el monte Seir. El Señor se dirigió a mí, y me dijo, vuélvete hacia el monte de Seir y habla en mi nombre contra él. Dio. Esto dice el Señor. Yo me declaro tu enemigo, monte de Seir, y te voy a castigar, dejándote desierto y en ruinas. Voy a dejar destruidas tus ciudades, y tú quedarás convertido en un desierto. Entonces reconocerás que yo soy el Señor. Tú has sido eterno enemigo de los israelitas, y les hiciste la guerra cuando ellos recibían el castigo final por sus pecados. Pero yo, el Señor, juro por mi vida que te entregaré a la muerte, y la muerte te perseguirá. Eres culpable de muerte, y la muerte te perseguirá. Te voy a dejar desierto y en ruinas, monte de Seir, y no permitiré que nadie vuelva a pasar por ti. Haré que tus cerros y tus colinas, tus valles y tus ríos, queden llenos de los cadáveres de los que mueran en la guerra. Te dejaré convertido para siempre en un desierto, y nadie vivirá en tus ciudades. Entonces reconocerán ustedes que yo soy el Señor. Tú dijiste, el país de Israel, con sus 2 reinos, será mío, yo seré su dueño, a pesar de que el Señor viva allí. Pero yo, el Señor, juro por mi vida que voy a tratarte a ti con la misma ira, envidia y odio con que tú trataste a Israel. Cuando yo te castigue, ellos me reconocerán. Entonces verás que yo, el Señor, había escuchado todos los insultos que lanzaste contra los montes de Israel. Tú dijiste, son un desierto, ahora los podemos devorar. Abriste la boca desafiándome, y se te soltó la lengua contra mí. Yo lo escuché. Pues esto digo yo, el Señor, toda la tierra se va a alegrar cuando yo te destruya. Tú te alegraste cuando fue destruido el país que Israel recibió en propiedad, pero lo mismo pasará contigo. Quedarás hecho un desierto, monte de Seir, país de Edom. Entonces reconocerán que yo soy el Señor. Ezequiel 36. Dios habla hoy. Futura prosperidad de Israel. Y tú, hombre, habla en nombre mío a las montañas de Israel, y diles que escuchen mi palabra. Yo, el Señor, digo, los enemigos de Israel se creen dueños ya de las montañas eternas. Pues bien, habla en mi nombre y diles, esto dice el Señor, de todas partes las atacan a ustedes y las destruyen. Todos los pueblos extranjeros se han apoderado de ustedes, y la gente las trata con burla y desprecio. Por lo tanto, montañas de Israel, escuchen el mensaje del Señor a las montañas, colinas, ríos y valles, a las ruinas despobladas y a las ciudades desiertas de Israel, que han sido saqueadas por los pueblos vecinos y que han sido objeto de burla por parte de ellos. Esto dice el Señor, mis palabras van encendidas de enojo contra los otros pueblos, y en especial contra todo Edom, porque con gran alegría se apoderaron de mi tierra y con profundo desprecio saquearon sus campos. Habla en mi nombre acerca de la tierra de Israel, y di, esto dice el Señor a las montañas, colinas, ríos y valles, yo tengo palabras de ira y furor, por los insultos que han sufrido ustedes de parte de las naciones extranjeras. Por lo tanto yo, el Señor, juro que los pueblos vecinos de ustedes se verán cubiertos de vergüenza. Ustedes, en cambio, montañas de Israel, estarán cubiertas de árboles grandes y con mucho fruto para mi pueblo Israel, que ya está a punto de regresar. Yo las voy a proteger, y haré que sean cultivadas y sembradas. Haré que aumente mucho el pueblo de Israel que vive allí. Las ciudades se llenarán de habitantes, y las ruinas serán reconstruidas. Haré que aumenten en ustedes los hombres y los animales, y que se hagan muy numerosos. Habrá tantos habitantes como antes,
y ustedes estarán mejor que en el pasado. Entonces reconocerán que yo soy el Señor. Haré que mi pueblo camine sobre ustedes, montañas de Israel, y que tomen ellos posesión de ustedes como dueños, y ustedes no volverán a dejarlos sin hijos. Yo, el Señor, digo, a ustedes, montañas, las acusan de comerse a la gente y de dejar sin hijos a su pueblo. Pues bien, ustedes no volverán a comerse a la gente ni a dejar sin hijos a su pueblo. Yo, el Señor, lo afirmo. No permitiré que oigan de nuevo los insultos de las naciones extranjeras. No recibirán más ofensas de esos pueblos, porque ustedes no volverán a dejar sin hijos a su pueblo. Yo, el Señor, lo afirmo. El Señor se dirigió a mí, y me dijo, cuando los israelitas vivían en su tierra, la profanaron con sus malas acciones. Su manera de vivir era para mí algo sucio y repugnante. Entonces descargué mi ira sobre ellos por los asesinatos que cometieron en el país y por la manera en que lo profanaron adorando a los ídolos. 19 Y en castigo de sus malas acciones los dispersé entre los demás países y naciones. 20 Pero en todos los pueblos a donde ellos llegaban, ofendían mi santo nombre, pues la gente decía, estos son el pueblo del Señor, pero tuvieron que salir de su país. 21 Entonces me dolió ver que, por culpa de Israel, mi santo nombre era profanado en cada nación a donde ellos llegaban. Por eso, dile al pueblo de Israel, esto dice el Señor, lo que voy a realizar no es por causa de ustedes, israelitas, sino por mi santo nombre, que ustedes han ofendido entre las naciones a donde han ido. Yo voy a mostrar ante las naciones la santidad de mi gran nombre, que ustedes han ofendido entre ellas. Cuando yo lo haga, ellas reconocerán que yo soy el Señor. Yo, el Señor, lo afirmo. Yo los sacaré a ustedes de todas esas naciones y países, los reuniré y los haré volver a su tierra. Los lavaré con agua pura, los limpiaré de todas sus impurezas, los purificaré del contacto con sus ídolos. Pondré en ustedes un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Quitaré de ustedes ese corazón duro como la piedra y les pondré un corazón dócil. Pondré en ustedes mi espíritu, y haré que cumplan mis leyes y decretos, vivirán en el país que di a sus padres, y serán mi pueblo y yo seré su Dios. Los libraré de todo lo que les manche. Haré que el trigo abunde, y no volveré a enviarles hambre. Haré también que los árboles y los campos den más fruto, para que ustedes no vuelvan a pasar vergüenza delante de las otras naciones por causa del hambre. Y cuando se acuerden de su mala conducta y de sus malas acciones, sentirán vergüenza de ustedes mismos por sus pecados y malas acciones. Yo, el Señor, lo afirmo. Sepan, israelitas, que no hago esto porque ustedes lo merezcan. Sientan vergüenza y confusión por su conducta. Yo, el Señor, digo, cuando yo los purifique de todos sus pecados, haré que vivan en sus ciudades y que reconstruyan las ruinas. La tierra que había quedado desierta, en vez de quedar desierta, será cultivada a la vista de todos los que pasan. Y se dirá, esta tierra, que había quedado desierta, ahora se parece al jardín de Edén. Las ciudades que habían sido destruidas, arrasadas y dejadas en ruinas, ahora son unas fortalezas y están habitadas. Entonces los pueblos vecinos que queden con vida reconocerán que yo, el Señor, reconstruyo lo destruido y vuelvo a sembrar lo arrasado. Yo, el Señor, lo he dicho, y lo realizaré. Yo, el Señor, digo, aún haré algo más. Concederé al pueblo de Israel lo que me pida que haga por ellos, multiplicaré su gente como un rebaño. Las ciudades en ruinas se llenarán de tanta gente, que se parecerán a las ovejas que en las fiestas se llevan a Jerusalén para ofrecerlas en sacrificio. Entonces reconocerán que yo soy el Señor. Isaías 59. Dios habla hoy. Culpa y castigo de Israel. El poder del Señor no ha disminuido, como para no poder salvar. Ni Él se ha vuelto tan sordo, como para no poder oír. Pero las maldades cometidas por ustedes han levantado una barrera entre ustedes y Dios. Sus pecados han hecho que Él se cubra la cara y que no los quiera oír. Ustedes tienen las manos manchadas de sangre y los dedos manchados de crímenes. Sus labios dicen mentiras. Su lengua emite maldad. Nadie hace denuncias justas, ni va a juicio con honradez. Confían más bien en la mentira y en palabras falsas.
están preñados de maldad. Y dan a luz el crimen. Incuban huevos de víbora. Y tejen telarañas. El que come esos huevos, se muere. Y si uno los aplasta, salen serpientes venenosas. Con esas telarañas no se hacen vestidos. Nadie puede vestirse con lo que ellos tejen. Sus acciones son todas criminales. Sus manos trabajan para hacer violencia. Sus pies les sirven para correr al mal. Para darse prisa a derramar sangre inocente. Sus pensamientos se dirigen al crimen. Y a su paso solo dejan destrucción y ruina. No conocen el camino de la paz. No hay rectitud en sus acciones. Los caminos que siguen son torcidos. Los que andan por ellos no encuentran la paz. Por eso la salvación se ha alejado de nosotros. Y la liberación no se nos acerca. Esperábamos la luz, y no hay más que oscuridad. Esperábamos la claridad, y andamos en tinieblas. Andamos a tientas, como ciegos junto a una pared. Como si no tuviéramos ojos. En pleno mediodía tropezamos como si fuera de noche. Teniendo salud, estamos como muertos. Todos nosotros gruñimos como osos. Gemimos como palomas. Esperamos la salvación, pero no llega. Esperamos la liberación, pero está lejos. Nosotros te hemos ofendido mucho. Y nuestros propios pecados nos acusan. Tenemos presentes nuestras culpas. Y conocemos nuestras maldades. Hemos sido rebeldes e infieles al Señor. No quisimos seguir a nuestro Dios. Hemos hablado de violencia y de traición. Hemos hecho planes para engañar a los demás. La justicia ha sido despreciada. La rectitud se mantiene a distancia. La sinceridad tropieza en la plaza pública. Y la honradez no puede presentarse. La sinceridad ha desaparecido. Y al que se aparta del mal le roban lo que tiene. El Señor se ha disgustado. Al ver que no hay justicia. El Señor quedó asombrado. Al ver que nadie ponía remedio a esto. Entonces actuó con su propio poder. Y él mismo obtuvo la victoria. Se cubrió de triunfo como con una coraza. Se puso la salvación como un casco en la cabeza. Se vistió de venganza como con una túnica. Y se envolvió de ira como con un manto. El Señor dará a cada cual su merecido. Castigará a sus enemigos. A quienes lo odian, les dará lo que se merecen. Aún a los que viven en los países del mar. Todo el mundo, desde oriente hasta occidente. Respetará al Señor, al ver su majestad. Porque Él vendrá como un río crecido. Movido por un viento poderoso. Vendrá como Redentor de Sión. Y de todos los descendientes de Jacob. Que se arrepientan de sus culpas. El Señor lo afirma. El Señor dice: Yo hago una alianza con ustedes y les prometo que mi poder y las enseñanzas que les he dado no se apartarán jamás de ustedes, ni de sus descendientes, por toda la eternidad. Mi nombre es Demim. Soy tu asistente personal. Mi sitio en internet es demim.es.tl